Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Le damos la bienvenida desde el Comité de Rehabilitación de la Federación Ibero-Latinoamericana de Quemaduras. Le damos la bienvenida. Están ingresando a poco, no se preocupen, están entrando los colegas de diferentes lugares, polos. Estamos muy contentos por estar de vuelta con ustedes. Eh, Nos gustaría muchísimo que nos dejen sus nombres, de dónde son. Tenemos el grupo grande de WhatsApp. Después le voy a pedir el correo a todos, su nombre, su correo y de qué país son. Así podemos comunicarnos con ustedes. Eso seguro lo voy a pedir en el transcurso de los días para estar mejor organizados. Estamos muy felices por volver a reunirnos hoy. Estamos ingresando a poquito, son unos cuantos. Eh, la temática de hoy, bueno, vamos a estar muteados para no, para comprender mejor la charla de hoy. Cualquier duda que tengan, pregunta que tengan, anoten, por favor, anoten en una hoja y el momento de terminar vamos a hacer un ping-pong. Pueden escribir al chat al final las preguntas, así respondemos con nuestra disertante de hoy. Muchísimas gracias por estar, muchísimos amigos conocidos están ingresando a poquito, enseguida le voy a ceder la palabra a los colegas para hacer la presentación de esta noche. Le pido 2 minutitos de paciencia porque están entrando muchísimos colegas, súper bien. Hoy nos reunimos en pos de algo que nos apasiona bastante. Qué gusto que estén con nosotros. Para presentar a nuestra disertante esta noche, le voy a ceder la palabra al licenciado Daniel Brunoldi. Daniel, te voy a dar ahí sonido. Hola Dani, Hola, ¿cómo estás? hola a todos, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos perfecto, ¿no? Muy bien. Primero que nada, a todos los que hace muchos años que venimos trabajando con los pacientes quemados, es un placer poder contar con una disertación y ver que hay tanta gente que está interesada y dedicando el tiempo a la formación en el área de quemados. Realmente con el comité de rehabilitación estamos llevando adelante todo este trabajo porque vemos que hay eh, falencias desde el punto de vista de la formación a nivel académico, a nivel universitario en la mayor parte de los países y queremos potenciar esto como para que nosotros podamos tener y todos los colegas que estamos dedicados al área de rehabilitación, potenciar nuestra actividad dentro de las instituciones, mejorando la atención del paciente quemado y ser reconocidos dentro de los equipos asistenciales. La verdad es que gracias a todos por estar presentes. Realmente me toca presentar a la licenciada Evelyn Brenes con mucho orgullo. He tenido la oportunidad de conocerla, la conozco muy bien y realmente es una profesional de excelencia. Constantemente está buscando la excelencia y está constantemente formándose para mejorar la atención en el paciente quemado. Realmente es un placer poder contar con ella. Espero que todos puedan disfrutarla. Le voy a dar algunos comentarios de la formación que tiene, porque es brillante, pero actualmente se desempeña en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, también en la unidad de quemados de cuidado integral del niño con quemaduras del mismo hospital, y también el servicio de rehabilitación del Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera. Pero aparte de eso ha tenido una formación, ha sido muy inquieta y también se ha formado y forma parte del Programa Internacional de Capacitación de Quemaduras Infantos Juveniles en Cuaniquem. También se ha dedicado a su formación en rehabilitación del sistema linfático, venoso y linfático en un linfaquinesis en Costa Rica.
y rehabilitación cardíaca y oncológica en la Universidad Nacional de Costa Rica, y también se ha formado en rehabilitación cardíaca para fisioterapeutas en el Centro Universitario adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Ha participado de cursos de formación en la atención del paciente del quemado crítico en la República Argentina. Y realmente, bueno, puedo nombrar otros centros más, pero realmente tenemos la Totalmente. virtud y la buena aventura de poder contar con Evelyn Brenes para que nos acerque un tema tan importante como es el entrenamiento en el paciente con quemaduras. Evelyn Brenes, Totalmente. gracias por estar presente, gracias Sí. por compartir todo tu conocimiento y No, tu no, experiencia. dale. Ahí le vamos a dar, Evelyn, te damos la palabra. Ahí está. Bien, ahí activa. A ver, te sale Hola, en la hola. computadora. Sí, sí, ahí está, súper. Otra vez, Eve, activa de vuelta. Ok, Ahí está, ahí súper estoy. bien. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es, bueno, un honor estar aquí, ser invitada, porque, bueno, para mí esta organización ha formado gran parte de lo que nosotros representamos como latinoamericanos. Estar compartiendo hoy con Cristian, con Daniel, quien es un maestro para mí, y que hayan nombrado lugares tan importantes para mí como lo ha sido Quaniquem, mi formación universitaria y demás. En realidad lo que me encanta es saber que ustedes pueden contar conmigo para las cosas en las que yo me he formado y que de aquí en adelante, pues, que Dios permita que la FELAC se siga fortaleciendo a nivel de rehabilitación. Formamos un equipo súper importante. Entonces yo me siento muy honrada de que ustedes hoy hayan decidido pasar este ratito con nosotros para poder hablarles un poquito de lo que yo he dado a nivel, un poquito de mis estudios, un poquito de la investigación que he hecho y de la experiencia que tenemos. Obviamente vamos a dar una pincelada, pero ahí les va a quedar mi contacto porque estoy para servirles en lo que necesiten. He tenido la bendición de haber podido, algo que me encanta, que es la fisiología del ejercicio. He tenido la oportunidad de combinar la fisiología con el desarrollo del paciente con quemaduras y con secuelas y con la población pediátrica. Entonces creo que yo soy una persona súper bendecida de poder estar ahorita Ya está, compartiendo bueno. lo que sé con ustedes, o espero lo que más podamos, y sé que ustedes también van a compartir muchísimo conmigo, así que eso me emociona mucho también. Disculpen mi voz porque hoy recién estoy un poquito disfónica, pero yo no hablo así. Eve, antes que comience, Ujú. el presidente de la FELAC quiere saludarte, quiere saludarles también, el doctor Bruno Valmelli. Ahí está, doctor. Te habilitamos el micrófono y te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, puedes habilitar tu micrófono cuando quieras, doctor, sin problema. Carol también. Carol, recién pudiste entrar. Hola, Carol. Carol Roti forma parte también del grupo de comité. Ximena, lastimosamente, está de reunión, no puede. Hola, Carol, también, bienvenida, ¿cómo estás? A ver, el doctor, bueno, está conectado el doctor, pero enseguida habla con nosotros. Evelyn, toda tuya la clase, muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Em, Al final, bueno, vamos a tener la parte de preguntas, por favor anótenlas, me encantaría que comenten y que compartamos mucho, ¿verdad? De lo que hacemos, porque hacemos muchísimas cosas cuando estamos involucrados con el paciente con quemaduras, independientemente en la etapa o si estamos en todas las etapas. En principio, nada más quería compartirles un poquito desde dónde estamos conversando. Entonces, Costa Rica está aquí porque sé que hay mucha gente que nos ubica un poquito más al sur, pero estamos entre Nicaragua y Panamá, estamos aquí en el Istmo Centroamericano, tenemos una costa pacífica y una costa atlántica que ambas son maravillosas. Los invito a que vengan a Costa Rica, que nos visiten y es un honor de verdad representar mi bandera y estar el día de hoy compartiendo con ustedes.
Vamos a ver. Ujú. Ese es el Hospital Nacional de Niños, como lo mencionaba Daniel. Nuestro hospital, que se llama Dr. Carlos Sáenz Herrera, es una institución que está declarada desde el 2018 como una institución benemérita de la patria. Es el único hospital de niños en todas las categorías públicas o privadas que existe en Costa Rica. Es motivo de orgullo para nosotros formar parte de esta institución y poder realmente tener las oportunidades que hemos tenido de capacitación y de poder dedicarle gran parte de nuestra vida al desarrollo en los ámbitos que podamos de los niños. Yo formo parte del Servicio de Fisiatría y Rehabilitación. Trabajo con 4 fisiatras que son personas extraordinarias, gente maravillosa, y trabajo con 5 terapeutas físicos más, que formamos un equipo muy importante de especializaciones. Y yo estoy dedicada en una de las partes que veo más en el área del paciente con quemaduras y con secuelas desde hace 17 años. Em, bueno, ahí ya les presenté mi hospital, que es súper importante para mí, para que más o menos se ubiquen dónde estoy 9 horas del día. Bueno, entrando en materia, hoy quiero hablarles un poquito porque esto se vino a la luz de mi participación en el Congreso de la Federación Latinoamericana que hubo en Punta del Este, en Uruguay, de donde estoy enormemente agradecida porque, bueno, volví a encontrarme con grandes maestros que he tenido en mi vida. Daniel Brunoldi, que es un maestro para mí, que ha sido un ejemplo para toda parte del paciente hospitalizado. Y la otra gran pauta que me la dio Juan Ikem con toda la atención del paciente con secuela de quemaduras, a quien les mando todo mi cariño, a todo Chile, que quiero tanto. Y ahora que estoy pues en contacto con todos ustedes. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que hablamos en ese momento, que es parte de mi especialización. Y que es lo que me encanta, como les decía en el chat, que es el entrenamiento muscular en el paciente con quemaduras, en el paciente ambulatorio y en el paciente con secuelas. ¿Por qué es tan importante? Yo creo que desde el punto de vista de la kinesiología, en el caso de ustedes y de, de las terapias por parte también de nosotros, que tenemos más bien terapia física y terapia ocupacional y todo esto, creo que un gran concepto, un gran objetivo para nosotros es la funcionalidad del paciente. ¿Desde dónde? Con el paciente con secuelas de quemadura, pues desde la recuperación posible, porque sabemos que ya no vamos a tener de base ni la misma, ya empezando aunque sea, no sea un gran quemado, no vamos a tener ni siquiera la misma capacidad de la piel de una cicatriz que de la piel que no tuvo la quemadura. Entonces, podría ser una pequeña cicatriz, pero vos sabés que si queda en la carita, si queda a nivel de axila, si queda a nivel de zonas flexoras o en una zona especial, sabemos que va a producir un gran problema a la hora de la funcionalidad y la recuperación posiblemente tengamos una serie de elementos que tengamos que tomar en cuenta a nivel multidisciplinario para poder sacar al paciente adelante. Entonces, gran parte de lo que quiero expresarles a ustedes es que sin todo ese trabajo quirúrgico, sin todo ese trabajo del día a día de enfermería, sin esa impronta que tenemos de la parte quirúrgica, de la visual, de qué queremos obtener del paciente, por más que nosotros sepamos, no vamos a obtener los mismos resultados. Y si nosotros sabemos mucho como kinesiólogos o como terapeutas físicos, pero no tenemos un equipo en el que nos podamos comunicar y podamos hacer realmente un proceso multidisciplinario o interdisciplinario, estamos igual. Porque entonces no vamos a tener la posibilidad de desarrollar muchísimas oportunidades para los pacientes y no vamos a tener la máxima recuperación posible del paciente, no del sistema, no de lo que el sistema nos permite. Porque entonces ahí es lo que hablábamos ayer un poco, que es que cuántos años tenés que esperar para que te den un equipo, cuánto tiempo tenés que esperar, por ejemplo, para poder contar con la presoterapia, para que la presoterapia la pueda dar tu propio hospital. Entonces, estas son cosas del sistema, pero nosotros como equipos, como humanos, como personas que estamos a cargo del paciente, necesitamos la máxima interacción. Y yo puedo contarles que mi experiencia de tantos años ha sido maravillosa. He trabajado en equipos maravillosos de médicos, de enfermeras. Todo el mundo colabora, pero es un tema de actitud. Entonces ahí es donde logramos la máxima recuperación posible para el paciente y no la que puede dar la institución como estructura, ¿verdad? Y la otra gran parte importante, bueno, hay otras 2 partes que es, obviamente necesitamos ese paciente desde el principio, mantenerlo, porque es nuestro deber,
mantenerlo activo, mantener todo el trofismo muscular posible. Y esto lo vamos a lograr entonces a través de los equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, a través de, obviamente, nuestro trabajo específico, el paciente como parte activa, constante y básica de nuestra atención, porque nosotros tenemos que ver quién es el paciente, vamos a hablar un poquito de esto más adelante, de la familia, en cualquier momento de la vida, sean niños, adultos, mujeres, hombres, adolescentes, necesitamos un entorno familiar o un apoyo, ya sean familiares, sean cuidadores y del entorno, para que disminuyamos en cuanto más podamos la discapacidad en las personas. Entonces, nos basamos en ese principio de funcionalidad. ¿Por qué es tan importante hablar de la recuperación muscular del paciente? Ya hablando específicamente del entrenamiento, teniendo todas estas posibilidades de atención a través de todos estos, de todas estas aristas, como les digo, equipos de trabajo. No es lo mismo que si yo tengo que poner de pie a un paciente y tengo la colaboración del equipo de enfermería. Enfermería conoce mi trabajo, sabe cuándo empiezo, sabe cuándo termino, sabe que anticipo al paciente. Todas estas cosas, por supuesto que la apertura va a ser mayor. Si tengo papás que están entendiendo lo que estamos haciendo, ¿por qué? Porque lo hacemos ahorita y no esperamos hasta que el paciente esté completamente descubierto. En el caso de nuestras unidades que trabajamos con sistemas de, de curación con vendajes, de curación cerrada. Entonces, si tenemos esta comunión de todos y nosotros sabemos oportunamente lo que debemos hacer, vamos a trabajar específicamente esta área que es tan importante. Obviamente aquí nos atañe trabajar el tema muscular y les voy a contar un poquito porque siempre estamos hablando del catabolismo y que el paciente gran quemado principalmente está con hipercatabolismo constante. Inclusive las últimas referencias bibliográficas nos hablan que ya no es ni de 2 años, se han visto estudios que hasta por 3 años. Usualmente hablábamos de año y medio, 2 años, ahora hablamos hasta de 3 años de hipercatabolismo en los pacientes. Y sabemos que en los adultos el catabolismo va a ser mayor. Entonces, a nivel muscular, específicamente, que es un área importantísima y básica para nosotros, ¿qué es lo que sucede? Entonces, quiero darles como una impronta para contarles después qué es lo que vamos a hacer, la recomendación, lo que nos dicen los protocolos internacionales y qué es la experiencia que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces, bueno, todo este proceso se da por un aumento de la función beta adrenérgica, que lo que nos va a producir es un aumento de las catecolaminas y de los glucocorticoides. Esto nos va a hacer que el cuerpo esté trabajando sumamente acelerado. A pesar de que sabemos que las primeras aproximadamente 48 horas, en realidad el cuerpo está en un hipometabolismo, en los primeros 5 días se dispara y si nosotros no logramos comprender este proceso en cuanto nos atañe a nosotros como kinesiólogos o terapeutas físicos, nos va a producir una consecuencia que va a ser francamente notable en muy poco tiempo. Entonces, ya sabemos, principalmente en el gran quemado, que pero en general en el paciente con quemaduras, pero en los grandes quemados, vamos a tener un aumento importantísimo de las catecolaminas. Esto nos va a producir entonces un aumento en la frecuencia cardíaca, nos va a producir elementos vasodilatadores y un detalle importantísimo que se viene a evidenciar a nivel de músculo es que el músculo desata una actividad de producción de glucógeno para poder tratar de ayudar a la reparación. El problema es que se va deteriorando la proteína muscular porque aumenta la síntesis enorme de proteína muscular y no hay un reciclaje de los aminoácidos, que es una reacción que se da frecuentemente cuando no están estos procesos inflamatorios tan desatados. Y algo que el músculo no sabe es que lo que él está produciendo no es fácilmente utilizable a nivel sanguíneo cuando hay un hipercatabolismo producido por una quemadura. Obviamente estos mecanismos no se tienen completamente claros, pero no es lo mismo cuando un paciente está con una quemadura aprovechar la glucosa en sangre que produce el músculo a aprovechar la glucosa en sangre que produce el hígado, por ejemplo. Entonces, el músculo se sigue desgastando, pero en realidad el aporte que está dando a
a la reelaboración del tejido, él no sabe que es muy poquitito. Entonces él empieza como un canibalismo muscular que se cronifica. Por eso es que esta respuesta a las catecolaminas, este acostumbramiento de un hipertrabajo del músculo, viene, como les decía, que actualmente se habla hasta de 3 años. Entonces, tenemos a un paciente, por decirlo de alguna forma, corriendo una maratón constantemente, diariamente, porque los pacientes con quemaduras se ha visto que pueden tener hasta un 100% del metabolismo aumentado, inclusive muchísimo más que los pacientes con trauma de cráneo, que es uno de los eventos más hipermetabólicos que pueden producirse. Entonces, continúa este proceso inflamatorio porque el músculo se empieza a dañar por tratar de estar en esa hiperactividad y en esa regeneración que en realidad él no sabe que no está cumpliendo esa función, y empieza a haber un balance proteico neto muscular negativo para el músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que es más lo que se gasta de músculo que lo que se logra reponer de músculo. Entonces es cuando empezamos a ver que el paciente rápidamente, en 3 semanas, pasa a bajar muchísimo de peso, empieza él mismo a notarse, ya les voy a contar otros elementos que se ven también involucrados, empieza a notarse más delgado, vemos la debilidad, vemos aumentos importantísimos de la fatigabilidad del paciente, y ahora vamos a conversar un poco más de esto. Entonces, otro elemento importantísimo es que a la par de esta respuesta de las proteínas musculares, de la proteólisis, estos aumentos de insulina en sangre van a producir estos 2 efectos bomba, que son el primero, que no se puede aprovechar la glucosa que produce el músculo, que es el que manda la sangre, y que no hay una regulación de la producción de glucosa tampoco en el hígado. Por lo tanto, el hígado se desgasta, podemos tener problemas hepáticos importantes en un gran quemado, y, y, y siguen habiendo niveles altos de insulina en sangre. Entonces no es aprovechable, ¿de acuerdo? Entonces la insulina no sabe identificar ni siquiera su propio nivel y no permite que se regule el hígado. Entonces, ¿qué empieza a afectar? Empieza a afectar la lipólisis, o sea, empieza no solo a haber un gasto energético de la proteína muscular, de la proteína del glucógeno del hígado, y continúa con el desgaste de los lípidos. El problema es que los lípidos van a producir procesos inflamatorios. Antes no se consideraba tan importante la respuesta lipídica en el catabolismo del paciente con quemaduras. Los últimos estudios nos dicen que es sumamente importante y que no solo produce aumentos en la inflamación, sino que empieza a haber liberación y aumento de ácidos grasos en órganos vitales, en órganos blancos. Entonces tenemos pacientes con hígados grasos, tenemos pacientes con daños multisistémicos, que es de lo que se caracteriza el paciente gran quemado. Esto es un proceso, ¿verdad? Y ahora sabemos que la hidrolización en el hígado es aproximadamente más del 10% de las grasas se hidrolizan en el hígado y aumentan el metabolismo total en más del 10%. Entonces, tenemos una respuesta por todo lado donde hay una hiperactividad generalizada. ¿Para qué? Para mantener el calor corporal. Todo esto para aumentar el calor corporal y para mantener los sistemas despiertos porque están en un proceso de reparación. Esto que genera también una respuesta mitocondrial. Y si nosotros consideramos que los músculos más grandes y los músculos principales son los posturales y son los músculos que están principalmente que están principalmente formados por fibras tipo 1, que son las fibras rojas, estamos teniendo entonces un gasto de energía mitocondrial en músculos sumamente importantes que definen la postura, que definen el equilibrio y que definen todo el trabajo que nosotros necesitamos hacer justo para que esa persona inclusive solamente pueda ponerse de pie. No hablemos todavía de caminar, hablemos de ponerse de pie. Entonces hay mucha producción de calor y mucho desgaste de energía para esto. Todo esto nos dice que los pacientes, se ha visto y ya está comprobado en las referencias bibliográficas, que los pacientes con con disminución de músculo significativo están más propensos a infecciones, a menos reparación del tejido y a mayor mortalidad. Entonces, lo que tenemos
son unas bombas de tiempo. Y por eso es tan interesante cuando nos enfrentamos, entonces decimos, bueno, o sea, el músculo se está desgastando completamente y nosotros queremos hacer ejercicio. ¿Por qué? ¿Y de dónde? De eso es lo que vamos a hablar. Entonces, por eso me interesaba tanto hablarles de estos elementos, hablarles de esta impronta muy general, para que podamos entonces saber por qué vamos a recomendar ejercicio, por qué en tanto por ciento del consumo de oxígeno, por qué si sabemos que en las calorimetrías indirectas que se recomiendan muchísimo, que sé que no muchas veces tenemos la posibilidad de hacerlas en los pacientes, ni siquiera en los grandes quemados, sabemos que el consumo de oxígeno está sumamente aumentado en el paciente gran quemado, pero nosotros necesitamos regular esto para lograr la funcionalidad y, como les decía en esta diapositiva, y la máxima recuperación posible. No solo que el paciente salga caminando, sino que el paciente aeróbicamente esté bien y se sostenga por sí mismo y que pueda realmente volver a sus actividades. En el caso de nosotros, que los niños regresen a la escuela, que regresen a jugar, que vayan a jugar a los parques. Y los adultos, bueno, toda la parte que les compete, que es la parte laboral, que también es súper importante. Entonces, ¿cómo iniciamos? Definitivamente, y creo que eso nosotros lo tenemos muy claro como rehabilitadores, la parte de la evaluación es sumamente importante, porque esta es la que nosotros nos genera con qué contamos y hacia dónde vamos. Entonces, una vez dicho esto, nosotros podemos hacer una prescripción apropiada de lo que nosotros queremos trabajar con los pacientes. Pero nosotros no, como les decía al principio, por eso hice tanto hincapié en esa parte, no estamos trabajando solos. Yo necesito saber si ese paciente está injertado, si lo van a injertar, si ese paciente se está alimentando adecuadamente, si ese paciente ha logrado comer por boca, si ese paciente logró comer por boca en la primera semana, que es una pauta importantísima para que define gran parte del metabolismo que el paciente pueda tener. Y nosotros sabemos que muchos de estos pacientes, inclusive la primera semana, están en unidad de cuidados intensivos. Entonces, la evaluación es súper importante y considerar cada etapa del paciente. Y en ningún momento, a menos de que el paciente esté inestable metabólicamente o una indicación específica que sucedan cuidados intensivos, eso sí, no hay momento en que el paciente no se pueda movilizar prontamente. Y los que hemos tenido oportunidad de escuchar las disertaciones de Daniel Brunoldi, sabemos que esto es el primer elemento que a nosotros no se nos puede olvidar, la movilización temprana del paciente y llevarlo a que él se movilice, inclusive en unidad de cuidados intensivos. Aquí les cuento un elemento importante que forma parte de los factores extrínsecos del paciente, y es que, por ejemplo, nosotros en el Hospital de Niños no tenemos una unidad de cuidados intensivos para paciente con quemaduras. Nosotros formamos parte de un hospital que está lleno de especialidades, pero nuestros pacientes se internan con el resto de pacientes que necesitan estar en UCI. Entonces, usualmente el paciente de nosotros, no tenemos un paciente despierto en UCI. Y el paciente de nosotros, una vez que está por despertarse, ya va para piso con nosotros. No lo tenemos en UCI, entonces no podemos desarrollar tanto en UCI. Pero las personas que tienen unidad de cuidado intensivo en sus servicios de atención al paciente con quemaduras, pueden trabajar desde y ya hay estudios, hay referencias bibliográficas que nos hablan de la importancia del trabajo activo en UCI, ¿verdad? Para el paciente con quemaduras. Entonces, todo esto como parte de la prescripción apropiada. Aparte necesitamos la retroalimentación. La retroalimentación la vamos a hacer inicial, obviamente con el paciente, ¿verdad? Porque ahí vamos a hablar un poquito de la densidad del ejercicio, que tiene que ver con cómo está el paciente, cuánto lo puse a hacer y por lo tanto cuánto necesita descansar, ¿verdad? Tiene que ver con esa, por decirlo de alguna forma, esa pausa activa que yo necesito desarrollar en el paciente, porque el paciente no puede dejar de moverse, porque ustedes saben que los procesos de edema y de inflamación van a producir importante fibrosis a nivel articular, a nivel de cápsulas, a nivel muscular, a nivel de la zona que se está cicatrizando. Entonces, no podemos dejar de mover. Y por supuesto, la retroalimentación con el equipo, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener necesidades específicas. No es lo mismo un paciente que está teniendo un aprovechamiento al 100% de los nutrientes que está consumiendo y que está de buen ánimo, a un paciente que lo tenemos que va para sala de operaciones y lo van a pasar a las 11 de la mañana y está en ayuno desde el día antes a las 10 de la noche. Entonces, es todo este proceso y saber nosotros
¿Qué debemos hacer para que nos sigan queriendo mucho y que les guste mucho vernos y que estén contentos cuando nosotros llegamos a hacer ejercicio y a trabajar con ellos? Por lo tanto, aquí es básico que nosotros respetemos, mantengamos y conozcamos a profundidad los principios del entrenamiento, porque nosotros vamos a tener una serie de normativas que el paciente debe respetar como mínimo para que tenga una adecuada recuperación y que mantenga ese atrofismo muscular del que estábamos hablando al inicio. Entonces, uno de los principios más importantes es la sobrecarga. Al paciente tenemos que darle carga constantemente. No podemos iniciar con las 10 repeticiones del primer día y mantenerlo todavía 10 días. No hemos aumentado repeticiones, 15 días no hemos aumentado repeticiones. O retos, porque no siempre son repeticiones. Muchas veces es un reto para un niño, es la forma en que se lo vamos a plantear. La especificidad. Si nosotros, bueno, entonces la sobrecarga nos referimos específicamente al aumento de cargas. Vamos a hablar más adelante de cómo lo vamos a realizar, tanto para el aeróbico como para el trabajo de fuerza muscular. La especificidad. Si yo estoy trabajando con un nadador, yo no puedo esperar que él sea un buen maratonista. Así sea un súper nadador y nada de aguas abiertas y nada de todas las piscinas que usted quiera, no, o sea, un nadador olímpico. La especificidad se refiere a que si yo quiero tener resultados en la marcha, yo tengo que trabajar marcha. Si yo quiero un paciente que sea un paciente que tenga fuerza muscular, tengo que entrenar fuerza muscular. Y aquí es donde nosotros empezamos en un balance con los niños. Porque a veces con los adultos es un poquito más sencillo, sabemos que no les vamos a afectar en el crecimiento, que los músculos en teoría están desarrollados, tenemos una historia previa del paciente y a veces en los niños no. Vamos a hablar más adelante que a veces ni siquiera sabemos si tenían un desarrollo motor para la edad. Entonces, la especificidad, por lo tanto, basarnos en el paciente que tenemos enfrente y tener esas metas para el paciente es sumamente importante, pero siempre en función de lo que estamos buscando. Y creo que gran parte de los pacientes grandes quemados para nosotros un gran objetivo es que vuelvan a ponerse de pie, la descarga de peso y la marcha. Y la individualidad, que aquí tiene que ver eso que les decía, quién es cada paciente, con qué recursos cuenta, cuánto tiene de internado, qué experiencia tiene con el ejercicio, qué actitud tiene para la actividad física, que esto nos va a complementar para nosotros, porque si no tiene una buena actitud y no tiene recursos, no es que no voy a hacer nada. No tengo que trabajarlo para que enamorarlo, porque de ahora en adelante el ejercicio va a ser parte de su vida. Y entonces aquí es donde hablamos de algunos factores, que son los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos tienen que ver, como les decía, con la institucionalidad. Tienen que ver con qué oportunidad tengo yo de estar en unidad de cuidados intensivos como terapeuta. ¿Qué oportunidad tengo yo de ir a una curación bajo anestesia general para hacer una movilización, para confirmar un algo de movilidad? ¿Qué oportunidad tengo yo para estar en cuántas horas por día, por semana con el paciente? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Puedo llevarlo a otro espacio o solo puedo trabajar en su unidad? ¿Cómo lo desarrollo? Esos son los factores extrínsecos y son sumamente importantes, porque de ellos depende gran parte de la oferta que yo le doy al paciente, pero lo más importante es si estamos nosotros y conocemos lo que vamos a hacer, porque ahí es donde nosotros nos basamos en todos los factores intrínsecos, que son estos, para poder darle lo mejor al paciente. Así los factores extrínsecos a veces no sean tan sencillos de alcanzar en las óptimas condiciones que desearíamos. Entonces, cuando analizamos los factores intrínsecos según la severidad de la quemadura, que es uno de ellos, yo me voy a proyectar con el trabajo que quiero hacer con ese paciente, con el plan que quiero llevar con ese paciente, cuánto tiempo, por ejemplo, falta para que sea injertado, perdón, cuánto tiempo falta de aquí al injerto para que yo pueda ponerlo de pie, para que yo pueda movilizarlo, para que se pueda girar nuevamente, para que se pueda poner en 4 puntos si es posible, para que pueda estar en decúbito prono. Entonces, este conocimiento de estos elementos son sumamente importantes y aquí nos tomamos mucho de lo que nos pueden contar los médicos que pasan a sala de operaciones o también si tenemos como alguna información oficial donde tengamos información, fotos, se va a injertar, qué se injertó, qué parte, porque muchas veces sí traen todo el miembro superior vendado, pero en realidad el injerto quizá fue en dos pequeños parches en zonas neutras.
Eso no debería disminuirnos, digamos, nuestros objetivos terapéuticos o que tengan que ser cambiados. Otro elemento importante intrínseco del paciente, en el caso de los adultos, tiene que ver con el desacondicionamiento físico que ya el paciente traía de previo. Eso es muy difícil porque la gente nunca sabe que se va a quemar, o sea, no sabes que van a estar en un lugar y va a haber una explosión, no saben que va a haber un incendio. Pero nosotros no podemos o debemos más bien considerar este desacondicionamiento que en los niños tiene mucho que ver, como les decía, con el nivel de desarrollo motor que tengan. Porque ¿cuántos sabemos que tanto ese niño saltaba? Ahora quizá un objetivo de la terapia no sea saltar necesariamente. Puede que sea un objetivo secundario en algún momento entre las consultas externas que tengamos. Pero nosotros necesitamos que ese paciente tenga la mejor regulación física quizá que ha tenido en su vida, aún con la quemadura con la que está en este momento conviviendo. Y ahí los de la experiencia somos nosotros. Ahí es cuando nosotros le decimos toda la anticipación que tenemos que hacerle, mire, nos vamos a poner de pie, te vas a sentir mareado, vas a sentir cosquilleo, vas a sentir parestesias, solo hoy nos vamos a poner de pie, no necesariamente vamos a caminar. Todos estos elementos nos permiten ir conociéndolos porque al final muchos de ellos tal vez ni siquiera ahorita nos pueden conversar mucho, quizá no nos quieren hablar mucho, quizá no se acuerdan de muchas cosas, quizá no quieren hablar de ellas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer una evaluación muy específica y definir que no podemos pedirle en este momento a ese paciente más de lo que nunca ha hecho en la vida, pero que necesitamos dejarlo en un nivel basal adecuado y que además tenemos que coordinarlo con el nivel de quemadura que tiene el paciente. Como les decía, siempre en las quemaduras el catabolismo mayor lo van a tener los adultos más que los niños. Y hacia esto tenemos que también considerar la sepsis. Si los pacientes en este momento están teniendo un aumento del catabolismo porque están infectados, están con fiebre, en los momentos en que están con fiebre, ¿qué los vamos a poner a hacer cuando están así? Todo eso tenemos que estarlo constantemente considerando. También tenemos el concepto del dolor total, ¿verdad? Que los pacientes definitivamente han perdido muchísimo. Justamente el día de ayer hablábamos de un paciente que ahorita está en una condición muy particular, el lunes, perdón, de su evolución, y es la primera vez que se ve descubierto. Entonces, ¿qué representa eso para él ese día? Y en los días siguientes, ¿cómo vamos nosotros a transformar esto? Ese dolor de la pérdida, de cómo se ve, de lo que ya no ve en su cuerpo, para que nos sirva a nosotros para ayudarlo y sacar los objetivos que tenemos. Porque lo más importante es que son personas y que nos están dando su confianza porque creen que nosotros vamos a ayudarlos a llegar a la mayor funcionalidad posible. Entonces, en eso estamos. Entonces, el tema del dolor, de la condición del paciente, de los momentos que tienen ellos es sumamente importante. A veces nos cuesta, pero hay que darles los espacios. Uno quisiera como decirle, va a salir adelante, o sea, en serio, después le vamos a poner licras, después te vamos a poner unas cremas súper buenas, pero este no es el momento para que ese paciente nos escuche sobre eso. Y creo que aquí la acción de los compañeros de psicología y demás es muy importante, porque a veces necesitamos esas interacciones, ¿verdad? Y en el caso de los que tengamos el apoyo de cuidados paliativos también, con todo el manejo del dolor, ¿verdad? Y por supuesto, todas las secuelas que nos van a dejar la resolución tardía, que nosotros sabemos que no es lo mismo un paciente que se pudo injertar, y no solo que se pudo injertar, sino que esos injertos se mantuvieron adecuadamente y todo salió bien pronto que si fuera un injerto tardío. Ahora, nosotros podemos tener injertos tempranos, pero en los grandes quemados sabemos que siempre van a haber situaciones que posteriormente vamos a tener que coordinar con cirugía reconstructiva. Entonces, esta comunicación también es súper importante para poder aminorar estos factores intrínsecos que son tan pesados y con los que nosotros vamos a tener que lidiar constantemente. Entonces, todos estos elementos, como les decía al principio, van a tener un gran impacto en la parte muscular de nuestros pacientes y en el desarrollo físico. Una de las grandes causas de todo esto, de la severidad de la quemadura, de qué tanto estuvo encamado, de cuántas veces perdió los injertos, si el injerto fue temprano o fue tardío, obviamente los vamos a tener en las fibras musculares y lo que les comentaba al principio, principalmente en las tipo 1,
porque nosotros, como les decía, vamos a tener un desgaste muy importante mitocondrial. Entonces, definitivamente vamos a tener una disminución de peso, del peso muscular, una disminución del tamaño del músculo y particularmente a nivel mitocondrial vamos a tener una disminución del tamaño de las mitocondrias, una disminución del número y de su capacidad oxidativa. Esto es grave, porque son pacientes que no solo tienen que moverse, además su cerebro tiene que funcionar, su sistema gastrointestinal tiene que funcionar, su sistema cardiopulmonar tiene que funcionar, y además nosotros los estamos poniendo así a moverse. Entonces, nosotros tenemos que saber que son pacientes que han disminuido la tolerancia a la deficiencia de oxígeno, son altamente anaeróbicos, que es algo que nosotros no deseamos en ninguna condición de vida saludable. Habrán deportes que buscan el anaerobismo, pero no es el caso de nosotros a nivel de salud. Y esto nos va a producir un aumento en el lactato, lo que nos lleva a pacientes altamente fatigables. Entonces, como les decía, es un paciente que si está en un momento de integración de injertos, es posible que no quiera ni vernos, que nos vea y cierre los ojos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar qué tan denso queremos hacer su trabajo en cada etapa en la que el paciente está. Entonces, con el tiempo, una vez que pasamos por este proceso de generación nuevamente de la cicatriz, de la nueva piel que ahora es una cicatriz, y tenemos esta condición crónica muscular. Entonces vamos a tener una disminución de la síntesis proteica, la capacidad del músculo no es la misma para regenerarse. Habíamos hablado que ya no se reciclan los aminoácidos, entonces hay un desgaste muy grande a nivel muscular y hay un gran desgaste del glucógeno y de la energía. Esto, sumado al tiempo que el paciente no puede desarrollar sus actividades de forma cercano a un nivel mínimo, básico o normal, nos hace que pierdan gran parte de su fuerza muscular. En el caso de los adultos, en 3 semanas pueden perder hasta el 50% de la fuerza muscular. En el caso de los niños, tenemos igual atrofia muscular y pueden tener una pérdida hasta del 40%. Siempre en los adultos va a ser un poquito más grande. Entonces, o sea, si nosotros solo tenemos que poner de pie al paciente, es importante, de acuerdo, en el momento en que se pueda. Y idealmente todo tiene que ser muy consensuado con el paciente, porque nosotros no necesitamos que él nos considere que vamos a ser agresivos con él, pero tenemos que demostrarle que él puede hacerlo. Entonces, bueno, nosotros de pronto podemos ayudarnos de muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, contamos por ejemplo, con férulas extensoras de rodilla, que en ocasiones que nosotros no necesariamente tenemos estos bipedestadores con nosotros en el piso. Nos vale muchísimo de las férulas para bipedestar a los pacientes porque al principio ellos no van a caminar. Ahora, los niños nos sorprenden de forma maravillosa. Yo sé que los que trabajamos con niños sabemos y me imagino que con los adultos también. Pero vos le dices al niño, solo los vamos a poner de pie. Y cuando él se ve de pie, él dice, pero puedo caminar. Entonces, si quieres. Entonces, él nos va poniendo la pauta. Por eso les decía, es muy importante abrirle las posibilidades. Porque yo no sé quién era ese paciente previamente. Estaba desacondicionado, era un superdeportista. O sea, él me cuenta. Pero es algo que es una historia ahora. Es una realidad nueva a partir de la quemadura. Entonces, una actividad progresiva que él se va demostrando lo que va haciendo después no es tan complicado. Entonces, esos espacios, este paciente, tuvimos una experiencia porque gracias a Dios ya pudimos adquirir el MIC en nuestro hospital y se utilizó, hubo unas partes que no recibieron los microinjertos y tuvimos una segunda etapa de injertos. En este paciente, en ese transcurso, en ese traslape entre el MIC y los nuevos injertos, no podemos perder el tiempo porque ya conocemos la técnica del injerto, que son al menos 5 días. En el caso de nosotros, sí es primera revisión. En los casos en que revisan a los 4 días, muchas veces a nosotros nos ayudan con eso, pero no siempre hay sala de operaciones. Y nosotros sabemos que ya desde el día 3 podemos, ya está integrado o no está integrado. Entonces, pero digamos que 5 días. Entonces, yo sé que son 5 días, que por lo menos los segmentos injertados tienen que ser muy cuidadosos. Entonces, elementos como estos nos ayudan mucho a ir
dándole a ese paciente el mantenimiento no solo físico, sino mental de a dónde vamos, ¿verdad? Y ya con los pacientes, o sea, esto, ahora vamos ya con las recomendaciones un poquito, ya que tienen que ver con el ejercicio. Nosotros en esta etapa de internamiento podemos hacer muchas cosas. Podemos utilizar, por ejemplo, andaderas para caminar. Nosotros apoyamos mucho, que es otro elemento importantísimo que hemos comentado ampliamente con Daniel, sobre la intervención nuestra en el baño del paciente cuando se baña. O sea, que el paciente tenga que volver a una normalidad de alguna manera, que tenga que llegar caminando al baño, que no tenga que ir alzado, que no tenga que ir en una silla de ruedas. Esos pequeños, o que se pueda pasar de la silla de ruedas a la, a la tina de baño, son elementos que le van demostrando al niño y al adulto me imagino que también, porque uno como adulto se imagina que no, ¿cómo voy a caminar? O sea, hay muchas preguntas que en ese momento no tienen explicación, que nos ayudan a ir dándole la impronta. Un elemento importante, que aquí es donde quiero llegar, es que gran parte de los estudios en ejercicio aeróbico se basan en que se inicie la actividad o el entrenamiento aeróbico meses después que el paciente sale o semanas después que el paciente sale. Entonces, la recomendación de nosotros es que si nosotros logramos hacer una prescripción, que lo hablamos al inicio, según los factores intrínsecos, según los factores extrínsecos, según la evaluación del paciente y los principios del entrenamiento, podemos empezar desde el entrenamiento del paciente. Y esto depende de las metas que le planteemos y de que nosotros estemos constantemente revisando esos objetivos con ellos y con las familias o con los encargados. Entonces, una de las pruebas importantes para contarles un poquito lo que se recomienda o lo que se hace en los protocolos internacionales es hacer pruebas de capacidad submáxima. Esto lo podemos hacer inclusive dentro de nuestras unidades, que son pruebas de consumo de oxígeno. Ya para eso, quizá en otro momento podamos tener una charlita sobre prescripción de ejercicio, porque esto es todo un tema, la prescripción del ejercicio. Pero las pautas internacionales nos hablan de que nosotros podemos partir de una prueba de 6 minutos, que es una prueba de caminata. Siempre me gusta hablarles de un estudio muy bonito que hay en Chile, que fue una validación que se hizo con niños, que se les recomiendo muchísimo. Después podríamos compartirla en el chat. Porque es muy importante nosotros basarnos en elementos duros y claros sobre la exigencia que le vamos a producir a este paciente de acuerdo a todo lo que acabamos de conversar. Entonces, se recomienda ejercicio de baja intensidad. Yo les recomiendo pruebas de caminata de 6 minutos de capacidad submáxima. Necesitamos como mínimo 10 metros para poder hacer la prueba. Esto podemos verlo, podríamos hacer una sesión para ver este tipo de pruebas. Se recomienda, disculpen, quería tomar agua. Se recomienda progresivamente trabajos entre 20 y 30 minutos. Vean que estamos hablando de baja intensidad, pero con todo lo que acabamos de hablar, mover las piernas para ese paciente no va a ser baja intensidad. Entonces, si yo me espero 20 días para iniciar la movilización y la descarga de peso de ese paciente, estoy lista, ¿verdad? Entonces, no creo que podamos tener el resultado que necesitamos. Entonces, prontamente y poco a poco con trabajo de baja intensidad, se recomiendan sesiones de 20 a 30 minutos. Esto incluye desde el momento en que el paciente se sienta o lo empezamos a persuadir para que pueda irse movilizando. Cada movimiento que ese paciente hace es ganancia. Algo súper importante es que nosotros podemos trabajar entre un 40, una frecuencia adecuada de trabajo, una frecuencia cardíaca de trabajo, pueden ser entre el 40 y el 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto también lo podemos ver después en otro momento con sus formulitas, hacer un ejercicio. Es súper bonito, súper interesante y las recomendaciones internacionales es que no los trabajemos en más de 85%. Pero acuérdense que ese paciente ya está metabólicamente hipertrabajando. Él está en una maratón constante y además nosotros le vamos a meter 40% de frecuencia cardíaca de trabajo, ¿verdad? O sea, esto es una suma de esfuerzo que queremos hacer. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos de alguna forma hacer que ese músculo que está desgastado, como lo vimos en esta diapositiva, que está chiquitito,
ese músculo que ahora es pequeño, que casi no pesa, que sus fibras están súper desgastadas, que tiene una disminución importante de las mitocondrias, lo podamos ir poniendo en competencia. Y la única forma de hacerlo es entrenarlo. Entonces, aquí ustedes tienen pautas básicas que ustedes pueden considerar y ustedes saben que van a ser seguras. Acordémonos que hablamos de la progresión del ejercicio como principio del entrenamiento. Por lo tanto, no podemos empezar con un 60%. Nos están recomendando a partir del 40%, ¿de acuerdo? En niños, inclusive yo les recomiendo empezar en 30%. Es mi recomendación porque es la experiencia que hemos tenido. Y lo ideal que todos quisiéramos de alguna forma es tener áreas exclusivas en nuestras unidades de internamiento para trabajo con los pacientes. Estas zonas muchas veces en hospitales que son, como en el caso mío, que es un hospital que tiene muchas especialidades, que no es específico de paciente con quemaduras, es todo un tema, ¿verdad? Porque nos requiere planta física, nos requiere el equipo, pero si nosotros logramos estar interactuando con el equipo, que vean nuestro trabajo, ellos van creyendo en nosotros. Yo muy agradecida con el equipo de fisiatría y rehabilitación, con la coordinación de mi servicio y todo, que me permitieron llevarme este equipo y lo tenemos en una sala general. Este equipo, esta caminadora no la tengo para los pacientes con quemaduras, porque ahí todavía no hemos logrado ganarnos el espacio físico. Lo tenemos en una zona para tratamiento de la fase 1-2 hospital, la fase 2, por decirlo de alguna forma, para los pacientes operados de ventrículo único. Y ganarse un espacio de una caminadora en un salón es titánico. Pero cuando nosotros conversamos con la gente, les explicamos, les tomamos en cuenta su opinión, vamos logrando ir teniendo áreas específicas y ya luego no somos nosotros los que decimos, por favor, me puede hacer la referencia o la interconsulta, sino que más bien ellos nos llaman y nos dicen, por favor, podría venir a ver el paciente, es que ese día no lo veo. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos que la gente empiece a sentir. Enfermería, los médicos generales, los especialistas, ¿dónde está la terapeuta? ¿Dónde está el terapeuta? O sea, ese paciente yo, estos días lo hizo trabajando solo. ¿Qué pasó con el terapeuta? Esa es la idea, porque muchas veces, como les digo, tenemos otro montón de pacientes que ir a ver. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que proporcionarle al paciente, que tenga una tarea siempre y que nosotros seamos sus acompañantes en este proceso. Y que el equipo lo sepa, que puede contar con nosotros. Gran parte de las recomendaciones, entonces, como les decía, tienen que ver con el inicio meses después, ¿verdad? Muchas veces ellos están esperando la cicatrización y el proceso. Yo les recomiendo que si logramos respetar las pautas de los protocolos y si logramos hacer experiencia en nuestras propias unidades, podemos empezar progresivamente con una sobrecarga igual progresiva e individualizar la atención con cada paciente desde que el paciente está internado. Por eso es que ahí tengo como esos asteriscos, porque a pesar de que hospitales muy importantes, norteamericanos y demás lo proponen, yo creo que se puede trabajar antes, si logramos hacer una prescripción apropiada. Como les digo, no estoy hablando de terapia física, no estoy hablando de lo que nosotros hacemos como terapeutas, sino hablando de la prescripción del ejercicio, ya que estamos en otro nivel, ¿verdad? Y siempre con incrementos constantes. Igual, las referencias principalmente dedicadas a quemados, a pacientes con quemaduras, perdón, hablan de aumentos cada 2 o 3 semanas. Yo les recomiendo los aumentos semanales. O sea, es súper importante que nosotros respetemos la sobrecarga del paciente. Como les digo, respetando también la densidad, porque quizá la semana pasada terminamos en 12 repeticiones, pero esta semana lo injertan. Entonces, ¿a dónde nos vamos a posicionar a partir de esta nueva etapa paciente injertado? Esos 5 días son claves. ¿Y qué vamos a hacer en esos 5 días? Un poco les cuento de esto, porque inclusive actualmente, esto es lo que nos dicen, por ejemplo, de 2 o 3 veces a la semana, nos lo dicen los protocolos. Pero, por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice que ahora nosotros tenemos que trabajar 5 veces a la semana. Entonces, si nosotros hacemos una prescripción adecuada, ya ni siquiera son 3 veces a la semana, son 5 veces a la semana. Actividad moderada. 3 veces a la semana esa es una actividad fuerte, pero no vamos a poner a estos pacientes a hacer actividad fuerte. Entonces, moderémoslo. ¿Cómo lo moderamos? Con sesiones diarias constantes. Entonces, es mejor proponer sesiones de 5 minutos 4 veces al día
que una sesión de 20 minutos una vez al día. Porque cada vez que ese paciente tiene que hacer la mecánica para sentarse, para enderezarse, para autoasistirse, para formular nuevamente el movimiento, para volver a conectar esa neurona que dice, sí, voy a agarrarme porque si no me agarro me voy a caer, ahí estamos en una reelaboración cerebral también y de integración de la información que está recibiendo por estar repitiendo y repitiendo. Pues así es como aprendemos inicialmente, repitiendo y con el modelaje, repitiendo y con el modelaje. Entonces, yo les recomiendo empezar desde que el paciente esté internado, les recomiendo trabajar no de 2 a 3 veces a la semana, trabajar todos los días y ustedes dosifican el mínimo que quieren de trabajo del paciente. Cuando yo tengo papás muy apuntados o pacientes muy apuntados, trabajamos con actividades cada 2 horas. Sin embargo, si tengo pacientes que no están con mucha compañía familiar o así, la dosis mínima es 3 veces al día. Activación, una vez por turno de enfermería. Y eso queda en el Cardex de las compañeras de enfermería y ellas le recuerdan al papá, papá, ya hizo su sesión de ejercicios de este turno, hizo el del turno anterior. Pues si nosotros o sea, llegamos a ser compatibles con todas las especialidades, logramos esta colaboración aunque no estemos. Y luego llegamos y nos cuentan todo lo que pasó. Mira, el paciente no se quiso poner de pie porque no estabas, entonces ya nosotros entramos ya con la realidad del paciente, que era lo que hablábamos. ¿Quién es ese paciente? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? Nunca le gustó el ejercicio, nunca quiso. Y ahora resulta que además no lo necesita, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo más veces por semana. Hay estudios que nos hablan de 3 a 5 veces, otros de 2 a 3 veces por semana. Yo les recomiendo todos los días, por lo menos una vez, por lo menos 3 veces al día de activación y que logremos completar de 20 a 30 minutos. Entonces, si hacemos 3 sesiones diarias de 10 minutos cada sesión, por lo menos. Estamos hablando de la dosis mínima que necesitamos. Y también respetando los lineamientos del Colegio Americano, ¿verdad? Y ya a nivel de fuerza muscular es muy interesante porque nosotros tenemos muchas cosas muchas ideas y mucha información sobre el ejercicio en niños, ¿verdad? Les voy a hablar tanto de niños como de adultos ahorita, pero gran parte de lo que nos cuesta es la carga del paciente, ¿verdad? Del niño, la carga física, la carga con pesas o, mm, u otros aditamentos. Entonces, es importantísimo que nosotros desarrollemos músculo, porque lo que el cuerpo se está comiendo es el músculo, sin razón o con razón. Lo vaya a utilizar o no vaya a utilizar lo vaya mal a utilizar o le vaya a dar buen provecho a lo que está desgastando en este canibalismo sostenido. Lo que estamos haciendo es pérdida de músculo, entonces hagamos músculo para compensar la pérdida. Entonces, definitivamente es una pérdida extensa y prolongada de la masa muscular, lo cual hemos hablado ya bastante. Entonces, gran parte de lo que hacemos con los niños en cama y que muchas veces desarrollamos en terapia, pero vamos ahorita a hablar de prescripción de ejercicio, es trabajar a favor de gravedad, luego con el propio peso de los pacientes. Ahorita voy a hablarles un poquito de las repeticiones musculares que podemos ir buscando. Evitamos cargas elevadas por la sensibilidad de la epífisis en los niños, pero sí los cargamos a nivel físico, dependiendo la edad y dependiendo las metas que tenga ese paciente, ¿de acuerdo? Porque si ese paciente lo que le gusta es jugar con un camión grande y no se lo puede aguantar, nuestro trabajo está dirigido a eso. Si ese paciente necesita volver a un trabajo en el que necesita levantar objetos de metal, esa es nuestra funcionalidad máxima a la que nosotros tenemos que orientarnos. Desarrollar la fuerza muscular para que lo logren. Entonces, yo sí les recomiendo el desarrollo de la fuerza muscular en los niños, pero siempre y cuando tomemos en cuenta el gesto técnico. Si nosotros logramos desarrollar un adecuado gesto técnico, no estoy diciendo que en todos los niños ni todo el tiempo, pero en una etapa del proceso sí necesitamos la carga la carga para mejorar la fuerza muscular. El gesto técnico es importantísimo. O sea, es hacer el ejercicio perfecto. No importa si tiene fuerza o no, porque eso es lo que estamos desarrollando. Importa que lo haga de la mejor forma. Y esto implica las limitaciones que en el momento tenga el paciente. Entonces, ahí les dejo esto para que sepan que sí podemos cargar al paciente, ya les voy a decir de qué forma. Sí podemos cargarlo
responsablemente y con un gesto técnico lo más apropiado posible. Entonces mi recomendación es invirtamos tiempo en que el ejercicio sea excelente. En los adultos se recomienda para fuerza muscular la medición del 1RM, del 3RM, ¿verdad? Una repetición máxima, 3 repeticiones máximas. Los estudios que hay en pacientes con quemaduras, ¿verdad? Estamos hablando, y secuelas. En los niños se habla de dos, principalmente ellos hablan en pacientes con secuelas, porque dicen que ellos no los cargan previamente. A veces el solo hecho del peso de los vendajes es una carga, ¿verdad? Para el paciente. Ojalá el paciente esté con parches de hidrocoloide y todo que pesan tanto, entonces esto ya se convierte en una carga para el paciente. Entonces inevitablemente muchas veces lo hacemos. Y lo que se recomienda en niños mayores de 7 años es desarrollar el 12R, desarrollarnos a partir del 12RM para la evaluación. Ahora, ¿qué pasa con los niños menores de 7 años? Esto es todo un tema porque igual desde el punto de vista del entrenamiento no hay muchos estudios sobre el entrenamiento y el desarrollo en niños menores de 7 años. Entonces, en estos casos, les voy a hablar en las siguientes diapositivas, porque nosotros en ellos nos basamos en el desarrollo motor, ¿de acuerdo? Y en la realización de objetivos funcionales que tienen mucho que ver con las etapas en las que cada uno está. Eso creo que nosotros lo conocemos muy bien. Ya les voy a comentar un poquito sobre esto. Pero en general, de 7 años en adelante, los niños los podemos evaluar a partir del 12RM, ¿de acuerdo? En caso de la evaluación. Y ahí nosotros podemos considerar, como les decía, cuántas sesiones al día va a tener, cuántas sesiones por semana va a tener y dosificar los grupos musculares, que eso también es muy importante. Pero eso es todo un tema también, la dosificación por grupos musculares. Ahorita, en general, los protocolos internacionales lo que nos dicen es que trabajemos de 1 a 3 series de 6 a 10 repeticiones, según el peso evaluado en el 12RM. Por lo tanto, si estamos hablando de 3 series, de 3 sesiones de trabajo, a partir del 12RM en mayores de 7 años, entre 1 y 3 series de 6 a 10 repeticiones, creo que no puede estar más claro para el trabajo de fuerza muscular, ¿de acuerdo? Y un poquito para contarles lo que dentro de, gracias a Dios, muchas cosas que de verdad se los cuento humildemente porque hemos tenido también grandes personas que nos han colaborado. Los equipos de trabajo en los que yo he estado han sido maravillosos. Igual a veces cuando parte de estos equipos se van o no están, hacen mucha falta, pero igual debemos empezar a trabajar con la gente que llega nuevamente. Pero hemos tenido muchas oportunidades de crecer y una de ellas ha sido un poco con lo que quiero contarles ya específicamente lo que hemos desarrollado, que es el trabajo en niños menores de 7 años. Porque igual en mayores de 7 años no hay mucho, pero se encuentran referencias bibliográficas. Los primeros 5 años, y vamos a hablarlo hasta los 7 años, está considerado como la primera infancia. Acordémonos que nosotros no podemos considerar que todos los niños al año y un mes tienen que caminar. No, unos caminan al año y 2, otros caminan al año y 3, pero gatearon un montón de tiempo. Sabemos que muchos de ellos aún no se animan a caminar. Otros niños caminan desde los 10 meses, es más, unos ni caminan, salen corriendo desde que pueden poner los piecitos en el suelo. Entonces, a nivel de la primera infancia hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar. Hay una serie de procesos y de capacidades cerebrales que son necesarias y no a todos nos llegan iguales. Muchas veces en las escuelas se quiere que los niños a los 5 años estén leyendo, cuando no sabemos si o sea, ellos tienen hasta los 7 años para leer. Entonces, esto es un ejemplo para decirles que no estamos tan definidos como con los adultos, que nosotros decimos, bueno, este señor desarrollaba actividad física 3 veces a la semana, estaba trabajando un 50% del consumo de oxígeno, realizaba pesas de tanto por ciento por grupos musculares. En los niños es distinto y en los niños tan pequeños más. Pues creo que nosotros compartimos una realidad estadística que aproximadamente el 60% de nuestros pacientes son menores de 5 años, ¿verdad? Sabemos que tenemos una causística muy importante que tiene que ver con las escaldaduras. Y en estos casos se recomienda mucha actividad lúdica, es lo que nos dicen en general los que se atreven a tocar el tema del trabajo con la primera infancia. Pero actividad lúdica en muchas cosas. Y yo lo que les recomiendo son programas de actividad física sistematizados. Porque si no,
nosotros no podemos hacer la diferencia en las habilidades que estamos buscando. El componente lúdico es sumamente importante, pero los niños responden adecuadamente, y en esto fue en lo que se basó mi investigación, en un programa específico de actividad física sistematizado. Yo creo que mi tesis de posgrado está en línea, entonces podrían ahí buscarla con mi nombre y estar relacionada a pacientes con quemaduras. Si quisieran leer una de las tesis, uno de mis posgrados fue en una tesis en paciente con secuela de quemaduras. Entonces ahí pueden encontrar un poquito más de información y el programa en sí. Pero lo que yo les recomiendo es sistematizar la actividad y nunca dejar de lado en la primera infancia la información cualitativa por parte de los observadores principales, que en este caso van a ser los familiares o los cuidadores. Definitivamente les recomiendo el pronto inicio, porque produce progresos en el desarrollo motor. Como les decía, a veces ni siquiera los papás saben cuál es el nivel de desarrollo motor de sus hijos. A veces creen que la deficiencia o esa pérdida o esa limitación en el desarrollo motor es normal, porque muchas veces, y creo que no compartimos eso también, gran parte de nuestras poblaciones con quemaduras son de un recurso sociocultural y económico bajo. Entonces nosotros empezamos un proceso educativo súper poderoso con estos pacientes. Y igual yo les recomiendo el trabajo, 12 semanas de trabajo, al menos 3 veces a la semana, pero les recomiendo 5 con actividades variadas, y que se respete esta pirámide que tiene que ver con los elementos psicomotores de los niños, con su capacidad cognitiva. Respetemos la primera infancia, la capacidad cognitiva, el entendimiento, a veces hasta el de los mismos papás, ¿verdad? ¿Cómo les explicamos hacia dónde vamos? La importancia de cada movimiento para que ellos afiancen su desarrollo básico, el desarrollo afectivo, que es tan importante, porque todavía un niño nos dice, nos cierra los ojos y nos dice hoy no quiere trabajar. El bebé a veces no tiene ni el lenguaje todavía para expresarnos que no quiere hoy hacer terapia física o rehabilitación o kine. El área social, con qué cuenta estas personas. Es un paciente que después vamos a tener que cubrir todo en compresoterapia porque está con grandes quemados, bueno, un gran quemado. Y que siempre que la actividad tenga una gestión lúdica, pero que no se base solo en la actividad lúdica. Tenemos que tener un objetivo fisiológico. Siempre tenemos que respetar el objetivo fisiológico que estamos buscando, porque tanto como los adultos se merecen el respeto de que las actividades que estén logrando tengan resultados y que por supuesto les produzcan bienestar, no alterar su desarrollo. El concentrar muchísimo en el desarrollo de destrezas y habilidades, ¿verdad? Como metas. Como les digo, el niño quiere jugar con un juguete, llevémoslo a esa función. Llevemos su fuerza muscular a esa función y como equipos luego trabajamos para afinar esos detalles. Y, por supuesto, considerar, como les decía, el desarrollo motor que tenga que tener para la edad. Y ahí sí, tener una estimulación pronta de lo que viene, porque ya estudiamos todo lo que ese músculo está sufriendo y va a sufrir por los posibles siguientes 3 años. Y bueno, con esto cierro. Eso es parte de lo que presentamos en Uruguay. Y ahí quedan muchas posibles temáticas que, si ustedes tienen interés, podríamos trabajar en otro momento. Pero mi recomendación general es usar el movimiento humano para potenciar la capacidad adaptativa, porque yo creo que todos nos merecemos adaptarnos al mundo al que nos toca vivir, y creo que nosotros somos grandes potenciadores de estas capacidades a través de la rehabilitación. Muchísimas gracias, me honran mucho con su presencia. Gracias a todos por estar aquí hasta el final. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Muchísimas gracias, Gracias. muchísimas gracias. Daniel, ahí Carol también, Carol, habilita tu micrófono. También, muchísimas gracias. Allí estamos. Hola, buenas Evelyn, noches. ahí está. Hola, Carol. ¿Cómo están? Ya, recién tengo micrófono. Está bien, súper, súper, súper. Qué gusto, qué gusto. Evelyn, te habilito de nuevo tu micrófono. Ahí tenés una pregunta. A ver. ¿Alguna experiencia? A ver, te leo un segundito. Gracias. Te leo alguna experiencia del uso de la oxanadrolona combinado con los ejercicios tempranos, como sugiere algunos papers de Oscar Suman. Vieras que bueno, Oscar Suman, yo tuve oportunidad de conocerlo cuando estuve rotando por el Hospital Shriners en Galveston. Es otro gran amigo con el que empecé con todo el tema de la fisiología
del ejercicio, que ahí fue donde me enamoré del ejercicio con pacientes con, con quemaduras. Tengo el orgullo, y por ahí si hay alguien de los de vieja escuela, del equipo que tenemos en el Hospital Nacional de Niños, de alguna forma junto con otros médicos, junto con algunos médicos, de haber traído la recomendación del uso de justamente los antagonistas de la función beta que estábamos hablando. Y nosotros en el hospital lo que usamos es el propranolol, y lo utilizamos desde el momento em, más pronto posible, inclusive desde el internamiento, y esto queda ya bajo la condición, digamos, que consideran los médicos sobre cuánto se extiende, pero sí, lo usamos desde el proceso agudo. Usamos específicamente en mi hospital propranolol, y lo usamos hasta donde ellos consideren que se lo van a seguir dando. Usualmente en los grandes quemados se lo dan hasta los siguientes 2 años. Posteriormente, fisiatría nos ayuda con la medicación y con el apoyo en cuanto a lo que son fármacos para prurito y demás, porque tenemos un excelente equipo de trabajo junto con la doctora Pacheco en la clínica armofuncional, y ahí lo continuamos. Pero sí, igual hemos tomado la base de los importantes estudios y de la escuela que nos ha dado el doctor Oscar Suman, que además me siento muy orgullosa porque es panameño, ¿verdad? Él es latinoamericano. Entonces, cuando yo estuve en Galveston, él me dio un gran apoyo, y yo, bueno, lo respeto muchísimo. Y sí, y nosotros a partir de ahí, de que yo tuve la oportunidad, lo empezamos a comentar, ellos empezaron a hacer sus estudios, consideraron el uso de los antagonistas. Genial, genial, súper. Carol, te deseo la palabra para compartir un poco con nosotros. ¿Cómo estás, Carol? Bien, bien. Acá agradecer a Evelyn por la charla, ¿no? Por compartir sus experiencias con nosotros, ¿no? Muy, muy interesante. Pero hay Carol, una muchas gracias. consulta, una consulta. En el momento que hace el ejercicio al paciente, por ejemplo, ya tiene 10 días de injertado, ¿cómo cuidas la zona injertada? ¿Va con venda, sin venda? Bueno, nosotros usualmente tenemos la primera revisión del injerto, independientemente que sea en zona neutra o zona articular, entre el día 4 y 5. A partir de ese día, a mí me indica si el injerto se integró o no, y a partir de ese día empezamos a trabajar en esa zona. Ya lo que se integró, y lo que se perdió, se perdió. Los últimos referencias nos hablan de que son inclusive ya los 3 días lo que se integró del injerto está listo, y lo que no, no. Entonces empezamos a trabajar desde el cuarto día, sea zona articular o no, con el paciente cubierto o no, y usualmente ya en la segunda revisión, que es a los 10 días que lo dejan descubierto, ya hemos ganado 6 días de trabajo previamente. Bien, bien, bien. Gracias, Carol. Gracias, Carol. Gracias por estar con Gracias por nosotros. la Carol de pregunta. Perú. Gracias. Daniel. Primero quiero felicitarla a Evelyn por la exposición. Coincido plenamente con el abordaje precoz y la importancia de empezar a hacer el trabajo muscular. No nos tenemos que olvidar que como rehabilitadores nosotros tenemos que conservar lo máximo posible del paciente. Son pacientes que están mucho tiempo internados y como ha demostrado Evelyn en esta disertación, la pérdida de masa muscular es suprema. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de las complicaciones que se presentan en la etapa aguda son las responsables o la consecuencia de todas las secuelas que se sufren más adelante. Como rehabilitadores tenemos que prevenir. Por eso es importante comenzar precozmente con todo el trabajo muscular, como lo ha mostrado muy bien Evelyn. Creo que es fundamental, creo que fue muy clara la disertación y yo te extiendo mis felicitaciones y agradecerte por todo tu transmisión de tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias. Súper. Muy Gracias. importante para mí. Gracias. Doctor Bruno Valmelli, tiene el Hola Evelyn, micrófono. te felicito realmente. Antes que nada, le felicito a todo el equipo de fisioterapia que ya están haciendo su segunda
actividad científica en el nombre de nuestro gran maestro Daniel Brunoldi, que él está muy bien acompañado por Carol, por Cristian. Y realmente estuve atendiendo esta charla, me encantó, es algo que muchas veces nosotros los médicos nos fijamos más en el injerto, en el colgajo, en la evolución de las quemaduras, pero dejamos de lado algo tan importante como son estas secuelas bueno, que como bien dijiste, pueden ir hasta 3 años, el tema del catabolismo. Y muy clara tu charla, me encantó. Y bueno, Gracias, doctor. a poner un poco a práctica todos nuestros servicios, los protocolos que nos diste y también esa pirámide que nos mostraste para los niños es fundamental. Muchas Gracias de gracias. vuelta a todo el equipo y muchas gracias, Evelyn. Muchísimas Orgullo para la gracias, verdad. doctor. Gracias, Sí. gracias, doctor. Evelyn, tengo una pregunta desde Colombia. Lilian de Colombia pregunta, tiene tres preguntas en Saludos a realidad. Lili. Sí. Pregunta número uno, ¿esa bipedestación inicial usa vendaje elástico encima de los vendajes de curación cerrada? Pregunta número dos, ¿cómo hacen el manejo del prurito? Pregunta si hay medicamento, hidratación. Y la tercera es el dolor de las zonas donantes de un injerto, ¿le hacen un manejo especial o solo médico? Bueno, muchísimas gracias a Lili por las preguntas, excelentes preguntas. Em, bueno, inicialmente el paciente es ideal que esté con vendaje. En ese caso, nosotros protegemos un poco también. Este paciente en particular no le gusta verse sangre ni verse muchas cosas, entonces él se sentía tranquilo con un vendaje blanco sobre el vendaje. Pero idealmente esos pacientes sí tenemos que trabajarlos con un vendaje de protección. Ojalá que toda la gente pudiera contar con vendas inelásticas, ¿verdad? Para este tipo de momentos de movilización, que son vendas que no permiten más de 12 milímetros de mercurio de presión y nos quitamos un poquito a veces la marca de la venda elástica, ¿verdad? Porque la venda elástica es dependiente del colocador. Entonces yo recomiendo mucho en sus países si pueden buscar las vendas inelásticas para las etapas de movilización. Esto por un lado. Luego, la otra pregunta que creo que fue la tercera, en cuanto a lo que es el dolor de la zona donante, es muy complejo. Entonces nosotros muchas veces les duele y esto definitivamente es con fármacos que se trabaja porque inclusive es muchísimo, yo sé que ustedes saben que es muchísimo más el dolor de la zona donante que la zona que injertaron. Entonces con esto, y muchos de ellos tienen esas sensaciones todavía confusas de prurito, entonces usamos mucho con masajeadores que producen vibración. Ahorita estamos trabajando con una universidad en Estados Unidos desarrollando un proyecto con la Universidad Rice para un masajeador que queremos hacer específicamente para que sea de autocolocación de los niños. Entonces sí creemos mucho en este tema, pero normalmente el dolor es insoportable y va siempre apoyados de la medicación. Nosotros en mi hospital tenemos como un gran respeto por el dolor. Entonces, usualmente previo, por ejemplo, a las movilizaciones, usamos dosis de morfina previos para disminuir el dolor en las primeras movilizaciones, porque nos urge movilizar. Es tanto el concepto tan importante en mi unidad de la movilización que tenemos rescates de morfina previos y a mí se me indica, pida el rescate previo para movilizar al paciente. Y en relación al trabajo farmacológico, igual trabajamos con una unidad que es de cuidados paliativos. Para toda la medicación se utiliza mucho gabapentina, bueno, nosotros usamos mucho hidroxicina, cloritrimetón, y bueno, y otras, pero ahí sí tal vez puedo darte el dato luego preguntándole un poquito más a los médicos. Pero sí, nosotros en cuanto a lo que es picazón y dolor, no subestimamos la referencia del paciente, a la par de los especialistas que nos dicen también un poco como, o sea, hasta dónde obviamente es necesario para el paciente o que es posible darle al paciente. Pero sí, no sé si le respondí las preguntas. Sí, Cris, había una que no respondí, ¿o sí? No, sí, creo que Está respondí. súper, súper bien.
Ok. Súper bien. Pedro Méndez de Brasil te pregunta, Evelyn pregunta si en las quemaduras eléctricas también usas el ejercicio en la zona afectada o la protegés de alguna manera. Vieras que nosotros en realidad trabajamos, qué buena pregunta, porque este paciente, ahí yo presenté un pacientito que es un paciente con una amputación. Sí. Ese niño tuvo una descarga de 12.000 voltios de un cable primario con una varilla de metal, él toca un cable primario y hace una lesión totalmente insalvable del miembro inferior, o sea, que no era posible salvar el piecito. Y en el caso de él, seguimos trabajando totalmente. Era un niño ya grande de 12 años. Entonces igual se le ponían pesas, igual se trabajaba. Cubríamos la pequeña zona dehiscente que estuvo dehiscente del muñón mucho tiempo y, y, y evolucionó excelente. Entonces realmente lo trabajamos igual. O sea, una dehiscencia por quemadura eléctrica la vemos exactamente igual que cualquier dehiscencia. Igual. Hay una pregunta más. Muchas gracias, Evelyn. Muchísimas A ustedes, gracias. gracias por A la ver, pregunta. ¿cuál? A ver. Léela, Daniel. Habla Estela Talma. Buenas noches. ¿Qué importancia le das al manejo de la piel cuando ya no tiene vendaje? Desde Colombia. Ujú. Muchas gracias. Mira, es muy interesante porque hay pieles muy sensibles al roce, ¿verdad? Entonces, em, frecuentemente nosotros lo que hacemos es hidratar mucho. Nosotros sí tenemos un poquito de diferencia con algunos países porque aquí es muy húmedo. Entonces, em, nosotros respiramos y sudamos, para que ustedes tengan una idea. O sea, aquí no necesita, aquí hablas, empiezas a conversar con alguien y ya estás sudando porque hay muchísima humedad relativa. O sea, nosotros podemos tener una humedad relativa al 98%. Entonces, y tenemos climas y tenemos microclimas. Entonces, la pauta para nosotros es la humectación. Humectación constante de los pacientes. Inclusive cuando estamos ya con prendas compresivas, se retira la prenda únicamente para humectar el paciente. Y en cuanto a lo que son, digamos, una vez que el paciente está descubierto, le damos un periodo, ¿verdad? Para que se estabilice un poco la piel después del descubrimiento, que es aproximadamente 48 a 72 horas. Como también para que el paciente se adapte a esa parte psicológica de que quedó descubierto y demás. Y después seguimos con todas las actividades de forma normal, o sea, con lo que veníamos previo al descubrimiento de la piel. Excelente, muchísimas gracias. Bien, para Cristian, despedirnos, a ver, Carol, algunas palabras. Montserrat de Chile, Montserrat Romaguera quiere dar unas palabras. ¿Puedes darle el micrófono, Montserrat? A ver, a ver. Montserrat, ¿cómo estás? ¿Con qué nombre estás? Romaguera. Romaguera, Sofía, dame un segundito. Sofía Romaguera, acá el departamento de informática. Te vamos a habilitar. 11, ¿estás? Primero, que rico esta concurrencia Sofía está maravillosa. como. Hola. Sí, Hola, Hola, tú eres Monse. Monse. hola, hola. Maravillosa esta concurrencia, ¿qué quieren que le diga? Preciosa. Evelyn, bueno, agradecer la presentación, creo que faltaba con saber más, ¿no es cierto?, del daño que produce la quemadura en el catabolismo muscular. Yo creo que es muy importante y de repente, inclusive por nosotros los kinesiólogos, no tomado bien en cuenta. ¿Ya? Así que la verdad, muy buena conferencia. Tengo algunas cosas, eso sí que me gustaría, eh, yo creo que hay que como diferenciar muy bien entre lo que es movilización temprana o precoz, que siempre Daniel nos ha hablado mucho, Ujú, a lo que significa ejercicios con carga para ujú, desarrollar masa muscular. ujú, Digo es que yo igual que Evelyn tengo la suerte de haber estado con el Oscar y él también tiene algunos trabajos que hablan de cómo el ejercicio produce, ¿ya?, ujú, pérdida catabólica. Entonces, sobre todo en la primera fase, en la fase inflamatoria, hasta que el paciente, como ya muy bien lo dijo, tiene sepsis, etcétera, ese tipo de ujú, ejercicio, por lo menos por lo que yo recuerdo,
no se usaba, digamos, se empezaba solamente con movilizaciones tempranas y el ejercicio catabol, digamos, para desarrollar masas partía un poquito después. Eso es lo primero que por lo menos lo que yo recuerdo de lo que se veía. Lo Ujú, otro, hay dos cosas que me gustaría aclarar, que fueron preguntas, una de la Carol y que la contestó la Evelyn, pero yo creo que no quedó bien clara, que es cuando un paciente todavía no tiene cobertura cutánea en miembros inferiores, que efectivamente en Galveston los paran tempranamente, los paran ujú, al tiro, digamos, la ujú, bipedestación es una de las cosas que primero hacen. ujú, Eh, Ellos lo hacen con venda elástica sobre el vendaje de ujú, curación, ujú, ¿ya? Sobre todo cuando no hay cobertura cutánea, ¿ya? ujú. Entonces, De hecho, por la gran fuerza que se Sofía, produce. ese Y lo paciente otro, no tenía, ese paciente no tenía cobertura cutánea todavía. Y vieras que claro, él no le gustaba verse que sangrara, no le gustaba verse la venda elástica. Visualmente no, era complejo. Entonces le poníamos la venda elástica y encima le ponemos venda blanca, más por súper, la parte de ideal. él, porque es súper importante. Y sí, efectivamente en Galveston la bipedestación temprana es súper importante. Sí, y lo otro sobre la quemadura eléctrica, que yo concuerdo con lo que dijo Evelyn, digamos, y sobre todo en los pacientes ya amputados, pero hay una etapa en la quemadura eléctrica